Hola, buenos días. Estamos otra vez acá en la segunda charla de Actualícese en casa. Recordemos que en esta segunda temporada, es la segunda cuarentena, vamos a transmitir dos charlas en las mañanas todos los días, a las 9 y a las 11 de la mañana. Hoy tenemos la segunda parte de la charla que iniciamos la semana pasada con el doctor Juan Fernando Mejía acerca de los efectos del COVID-19 en la presentación de los estados financieros, tanto del año 2019 como del año 2020. Entonces, pues ustedes conocen a nuestro queridísimo conferencista Juan Fernando Mejía, contador público, con una amplia experiencia, certificado en normas internacionales, en fin. Doctor Juan Fernando Mejía, bienvenido. Doctor José Fernando Zuluaga, buenos días. Buenos días, Carolina. Quiero agradecer a Juan Fernando su colaboración en este proyecto que se viene haciendo para los contadores, revisores fiscales, auditores, economistas, administradores, emprendedores y todos aquellos técnicos y tecnólogos que tienen formación en estas áreas. Entonces, es acercándonos a estas personas que en este momento están en un aislamiento forzado bastante que se amplió y que hace más riguroso y más difícil la vivencia. En cualquier forma, estamos estamos para colaborar y agradecemos mucho a quienes, como usted, intervienen en este Actualícese en casa. Gracias, Juan Fernando. Mucho gusto, doctor Zuluaga, Carolina, José, muchas gracias a todos los del personal técnico en Actualícese y pues a todos los contadores y a todas las personas que están conectadas en línea para este taller. Vamos a estar trabajando por espacio de casi una hora este taller, vamos a hacer todos los ejercicios posibles del tema y pues pendientes de sus preguntas. Les voy a compartir por aquí la pantalla. Antes de esto, denme un segundito, yo miro por aquí si José me envió ya el enlace, porque les voy a compartir el enlace de Facebook, también a través de mi página web, que es Global Contable. José, a ver si me lo pone ahí para poder compartirlo con todos ustedes, porque muchos están aquí a través de Facebook, pero otros se conectan por otros medios. Y les voy a compartir en este momento la pantalla, aquí screen share, en este momento, en un segundo a ver, y les voy a compartir esta presentación. Listo. Ahí se alcanza a ver, todo la ven, ¿cierto? Bueno, entonces, arranco siempre con una frase, siempre en todas mis presentaciones, no solo por el COVID, sino siempre arranco con una frase bíblica. Y pues esta es la misma de siempre, la que puse la vez pasada, Daniel 9:13, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Independientemente de lo que cada uno crea, de sus creencias religiosas, es un momento bueno para, este es un retiro espiritual mundial, es un momento bueno para también acudir a la fe como una de las medidas de protección de cada uno. Bueno, ahí están mis datos y vamos a iniciar. Acá en la diapositiva siguiente está mi presentación, ya la habían hecho la vez pasada. Me desempeño como asesor de NIF de Home Center desde el año 2008. Trabajo como asesor contable y tributario de seguros del Estado y soy el revisor fiscal de la firma Brigar Urrutia, y pues con mi firma Global Contable asesoramos en NIF e impuestos a varias empresas. En la diapositiva que sigue, está un poquito lento, la diapositiva que sigue, esta diapositiva ustedes las pueden encontrar en globalcontable.com/COVID y también pues en la página que tiene Actualícese sobre este tema. Allí van a encontrar tanto la parte 1, que fueron las generalidades, digamos, y esta segunda parte que es más dedicada como a un taller. Quiero contarles que Elías Villa emitió 2 pronunciamientos del tema de COVID. Uno sobre IFRS 16, ahí les dejo el enlace. Lo emitió el 10 de abril, ahorita el 10 de abril se emitió un pronunciamiento sobre el deterioro de valor de los activos adquiridos en arrendamiento
el IASB, pues básicamente lo que establece allí es que no hay que necesariamente hacer un deterioro de valor, salvo que cambien las condiciones de esencia del contrato. En este momento se están cambiando muchos contratos de arrendamiento, pero lo que dice el IASB básicamente en este pronunciamiento, que usted lo puede encontrar allí en ese enlace, salió muy reciente, salió el 10 de abril, como les digo, básicamente dice que si se da, por ejemplo, un arrendador da más plazo para que sus arrendatarios le paguen el arrendamiento, no cambia en esencia el contrato y que por lo tanto no se debe hacer deterioro de valor. Entonces, por ejemplo, si yo arrendé un apartamento o arrendé una bodega a un año y ahorita por el COVID voy a dar 3 meses de gracia, ¿sí? Le voy a decir al arrendatario, no me pague, sino en estos 3 meses no me pague, pero después del tercer mes me va a pagar unas cuotas adicionales, o es decir, que le aplazo básicamente la cuota. Entonces, en ese caso, no hay deterioro de valor del contrato. Esa era una discusión que se estaba dando en el mundo, porque pues algunos decían que había que deteriorar la cuenta por cobrar, o decíamos o creíamos que había que deteriorar esa cuenta por cobrar de arrendamientos, me lo estoy refiriendo a los arrendadores, y el IASB acaba de decir que no, que el hecho de que se aplacen cuotas, por ejemplo, no implica un deterioro de valor. También salió otro pronunciamiento del IASB ahorita el 27 de marzo de 2020, también lo encuentran allí, sobre el deterioro de valor de cuentas por cobrar y otros instrumentos financieros. Vamos a estar hablando de él en este taller. Bueno, esta es la segunda parte. Básicamente, recuerden que en Iberoamérica siempre se habían aplicado las NIF en cuanto a la medición inicial del costo, pero las NIF introducen también las estimaciones. Entonces, ¿qué son las estimaciones? Las estimaciones son los avalúos, los valores presentes, las depreciaciones y provisiones por deterioro, distintas a las fiscales. Y, ojo acá, algunas estimaciones son claves, como el deterioro de cuentas por cobrar, pero otras estimaciones son opcionales. Por ejemplo, la valoración de propiedad, planta y equipo es opcional, según la NIC 16, párrafo 29, y la NIC Pymes, párrafo 17.15. Algunas veces se ha vendido como obligatorio que hay que valorar activos, y por COVID-19 muchas empresas van a tener que reversar estos avalúos, como vamos a ver enseguida con ejercicios, y más bien reconocer estimaciones por deterioro, es decir, una especie de valorizaciones, y provisiones pasivas. Recuerden que, como les decía la vez pasada, nosotros somos muy buenos valorando, pero se nos olvida calcular los deterioros de valor. Recuerden además que las estimaciones no son aceptadas fiscalmente en ningún país. El artículo 21, raya 1, parágrafo 6 del Estatuto Tributario, por ejemplo, en Colombia, me dice que las estimaciones no son aceptadas fiscalmente. ¿Eso qué implica? Eso implica que todos estos deterioros que vamos a reconocer por COVID se vuelven gastos no deducibles del impuesto sobre la renta. Entonces eso pues genera un impacto todavía peor en relación a las finanzas de las compañías. También recomendarles que son 20 diferencias por estimación en NIF. Básicamente son 20, están estudiadas en el mundo. Esas 20 partidas conciliatorias generan los 20 impuestos diferidos, los puedes encontrar ahí en globalcontable.com en el libro. Hay un libro que escribí gratuito sobre este tema de las partidas conciliatorias. Y vamos a pasar, lo vamos a hacer estilo preguntas. Vamos a pasar como lo organicé como estilo preguntas, como estilo consultorio, para que les sea, digamos, más agradable este taller. Primera pregunta, ¿cuáles son las 12 tareas de los contadores y auditores por COVID según las NIF? ¿Cuáles son esas 12 tareas que tenemos que hacer? Entonces, en la diapositiva siguiente nos explica que la NIC 10 y la sección 32 de la NIC Pymes sobre hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa me dice lo siguiente. Me muestran un grafiquito que ustedes pueden verlo allí, que digamos el cierre contable o el final del periodo sobre el que se informa fue diciembre 31, obviamente del año 2019, y algunas juntas directivas se reunieron, digamos, en febrero 25 para aprobar esos estados financieros del año 2019. Y por aquí en marzo, como ustedes lo pueden ver en el gráfico, se conoce el COVID-19. Y luego vienen las asambleas de socios o accionistas, que digamos va a ser en junio o en el periodo en que se determine de acuerdo pues con la norma sobre la cuarentena. Entonces aquí lo importante de este gráfico es reiterar que es un hecho posterior al cierre que no requiere ajustes a los estados financieros del año 2019. ¿Por qué? Porque el COVID no existía a diciembre 31 del año 2019. Y pues es importante reiterar esta pregunta
porque como estas preguntas pueden quedar grabadas como de manera individual, es importante, pues pueden quedar grabadas en videos individuales, es importante reiterar que este es un hecho tipo 2, porque bueno, se viene dando una discusión en el mercado si hay que hacer ajustes a los estados financieros del año 2019 y pues digamos que la aceptación generalizada es que no hay que hacer ajustes al año 2019, pero las autoridades van a requerir revelaciones a esos estados financieros del 2019 y para ello sí se tienen que hacer unos ajustes, digamos ya en el año 2020, pero hay que hacer básicamente 12 tareas. La primera es reversar las estimaciones, por ejemplo, avalúos de propiedad, planta y equipo e intangibles, reduciendo el patrimonio en el año 2020 según el cálculo de los deterioros de valor y aclarando aquí que si el deterioro es superior al avalúo, debe afectarse el estado de resultados del año 2020. Entonces, por ejemplo, mucha gente tenía, porque como les digo, nosotros somos expertos en valorar activos, nos encanta valorar activos, pero no nos gusta mucho reconocer deterioros, ni siquiera evaluar los indicios, pues ahora va a tocar hacerlo. Lo segundo es cambiar estimaciones como las vidas útiles de propiedad, planta y equipo e intangibles. ¿Por qué? Pues porque pueden estar demasiado largas. Es muy recomendable que se cambien las vidas útiles en este momento. Hay gente que tiene, por ejemplo, vidas útiles de edificios a 90 años y pues eso es demasiado. Hoy en día, con todo lo que se está viendo, se comprueba que las vidas útiles no deben ser tan largas y entre otras cosas, porque tener vidas útiles muy largas, como vamos a ver enseguida con un ejercicio más adelante, es que cuando usted tiene vidas útiles muy largas, termina pagando más impuestos porque esto le infla la utilidad contable y en países como en Colombia, de acuerdo con el artículo 49 del Estatuto Tributario, usted termina pagando más impuestos. ¿Por qué? Porque al inflar la utilidad contable, digamos que los socios de la compañía terminan pagando más impuestos. ¿Por qué? Porque esa diferencia entre la utilidad contable y la fiscal es grabada en cabeza de los socios. El punto 3 es evaluar si se seguirá depreciando los activos no usados. Este es un tema muy delicado, lo vamos a ver con ejercicios, porque el ANIT dice que tengo que depreciar los activos aunque no los esté usando, como lo vamos a ver en la ANIT 16, párrafo 62A, párrafo 55, por ejemplo, de la ANIT 16 y la ANIT Pymes, párrafo 20. Y pues en muchas empresas esto nos está dando un golpe en este momento muy duro en los estados financieros. Tenemos que mirar alternativas, por ejemplo, si es viable cambiar la vida útil a unidades de producción. Otra tarea, el punto 4 es estimar los deterioros de valor de cuentas por cobrar, de inventarios y de otros activos no financieros, incluyendo los activos por derechos de uso en arrendamientos financieros, si aplicare según el pronunciamiento de IASB que sacó ahorita, como les decía, el 10 de abril del año 2020. Y el punto 5 es estimar las provisiones pasivas por litigios. Se van a venir una cantidad de litigios importantes por despidos, por ejemplo, por reestructuraciones y por contratos onerosos, que son aquellos contratos que digamos, tienen una relación costo-beneficio negativa, es decir, donde voy a tener más gastos que beneficios. El punto 6 es estimar los efectos de la diferencia en cambio. En este momento la tasa de cambio está disparada en Colombia y en varios países de Latinoamérica, y como esta charla es vista también por varios países, vamos a hacerlo lo más global posible, haciendo referencia únicamente a unos efectos tributarios en Colombia, pero que nos sirva para los países que están conectados. El punto 7 es reestimar los impuestos diferidos. Definitivamente tenemos que volver a calcular los impuestos diferidos. Por ejemplo, en el tema de pérdidas fiscales, hay gente que reconoció, y vamos a hacer un ejercicio también de esto, en el curso que estamos planteando también con Actualices, mucha gente tuvo pérdidas fiscales en periodos anteriores y calculó activos por impuestos diferidos. Recuerde que la norma internacional me dice y me exige que para tener activos por impuestos diferidos originados en pérdidas fiscales es necesario que la compañía tenga seguridad razonable de los ingresos grabados en periodos futuros y tiene que tener una planeación fiscal que así lo demuestre. Y pues en este momento de incertidumbre, lo más probable es que vamos a tener que dar de baja muchos activos por impuestos diferidos generados en pérdidas fiscales. Ya lo estamos haciendo en varias compañías. El punto 9 es evaluar si la empresa continuará en funcionamiento según la NIA 570. El punto 10 es reconsiderar los informes de gestión, porque hay una partecita de los informes de gestión de las administraciones que hablan de la evolución previsible de la sociedad. En Colombia está en la ley 222 de 1995, artículo 2. Entonces, eso hay que, digamos, revisarlo, y los auditores deben solicitar todo lo anterior y guiar en algunas ocasiones. ¿Por qué? Porque en algunos casos se dice, no, es que eso es responsabilidad de la gerencia, sí, pero pues en este momento los revisores tienen que ser, y tenemos que ser los auditores cada día,
menos auditor policía y más ese auditor que le ayuda a la compañía. También tenemos que volver a evaluar los riesgos de la NIA 315, aplicar nuevamente varias NIA como la 540 sobre las estimaciones contables y revelaciones y la NIA 701 sobre las CAM. Y el último, el 12, es ajustes en políticas contables. Imagínense, por ejemplo, la periodicidad para evaluar estas estimaciones. Entonces, pues yo les recomendaría que entren ahí a Global Contable y también en Actualice se vamos a publicar un artículo que se llama 12 tareas de los contadores y auditores por COVID. Es muy importante esto porque digamos que esta diapositiva nos da un enfoque de cuáles son todas estas tareas que hay que hacer. Y pues imagínense cómo vamos a hacer todas estas tareas. Pues esto tiene dos implicaciones básicas. Una, el problema del tiempo, porque pues con el confinamiento es muy difícil hacer estas tareas que son requeridas por IFRS. Y el segundo es un tema de honorarios. Decirle a un contador que va a tener que hacer todas estas tareas, mucho cuidado, hay muchos contadores que todavía no se han percatado de estas tareas. O sea, por ejemplo, estos días hablando con un colega me decía, oye, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Mira, hay que hacer 12 tareas, ahí se las resumí en 12 tareas. ¿Y quién va a pagar los honorarios de estas 12 tareas en momentos de iliquidez? Y mire que a partir de la tarea 11 son tareas que tenemos que hacer los auditores. Esa sería como la respuesta a esta primera pregunta. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta, que puede quedar en un video independiente para fines de nuestros consultorios de Actualícese. La siguiente pregunta dice, ¿por qué COVID-19 no afecta las cifras de los estados financieros 2019, sino las revelaciones? Esta pregunta es muy clave porque, digamos, es una de las que más vienen haciendo en las redes sociales. Entonces, la NIF 10 en el párrafo 7 y la NIF Pymes en el párrafo 32.5 indica que se requieren hacer todos los ajustes que sucedan después de diciembre 31, ¿cierto? Se deben hacer ajustes a los estados financieros, pero siempre y cuando sean hechos que existieran a esa fecha, diciembre 31, y que se conocen, por ejemplo, en enero, febrero o marzo, antes de autorizar los estados financieros y de publicarlos. Entonces, aquí es muy importante, digamos que como en el mercado se está dando esta discusión, y la idea de Actualícese es siempre ayudarles a los contadores y revisores, abogados, etcétera, sobre la interpretación en sí de la norma. Entonces, es muy importante tener claro que solo se requieren ajustes a estados financieros 2019 cuando se conocían hechos, cuando se conocen hechos que existían a diciembre 31 de 2019. Entonces, la NIF me da unos ejemplos, voy a traer los ejemplos propios que dice la NIF. Uno son las facturas recibidas después del 31 de diciembre de bienes o servicios, pero que ya se habían recibido hasta diciembre 31 del año 2019, por ejemplo. En Colombia, el artículo 771-2 incorporó del Estatuto Tributario, incorporó este aspecto de la NIF y me dice, obvio, si yo recibo una factura, digamos, en enero, y esa factura yo estoy seguro que es de un bien o servicio que recibí o que entregué, porque puede ser una factura también de venta, digamos, antes de diciembre 31, yo debería reconocer ya sea el ingreso o el gasto en esa vigencia anterior que estoy cerrando. El segundo es el descubrimiento de fraudes o errores ocurridos hasta el 31 de diciembre, y mire que lo subrayé. Y el tercero son ajustes por estimaciones ya hechas a diciembre 31, según la NIF 10, párrafo 9, y la NIF Pymes en el párrafo 32.5 me da los siguientes ejemplos. Me dice, el primero son los ajustes de costos de producción, realizados en enero o febrero, pero por situaciones ya existentes a diciembre 31. Entonces es lógico que yo pueda, por ejemplo, ajustar los IF digamos, en enero o febrero, pero afectando la vigencia fiscal inmediata y contable inmediatamente anterior, ¿sí? Las ventas Juan Fernando, señora. qué pena interrumpirlo. Hay una persona que quiere hacer una pregunta, se llama Sergio. ¿Usted qué me dice? ¿Le damos paso de una o esperamos a terminar para hacer las...? Termino esta diapositiva y le damos paso para que nos quede en el video grabado de manera independiente. Listo, doctor, quedo pendiente. Es clave las preguntas de nuestros usuarios y esta precisamente es una pregunta de las que más se hace. Listo, la otra es, por ejemplo, ventas de inventarios por debajo del costo, que evidencia situaciones que existían a diciembre 31, es decir, la evidencia que ya existía el riesgo y la resolución de litigios judiciales que impliquen ajustar una provisión. Por ejemplo, si yo había hecho una provisión por una demanda en contra en diciembre 31 y eso me lo resuelven por ahí en enero o febrero, entonces uno dice, pues ok, ajuste antes de presentar estados financieros, y el de la quiebra de clientes ya deteriorados a diciembre 31, evidencia que ya existía el riesgo. Entonces la conclusión de esta segunda pregunta que nos han hecho es, ¿cómo el COVID-19 se conoció oficialmente en marzo de 2020
y no existía diciembre 31 de 2019, es un hecho posterior al cierre que no requiere ajuste a los estados financieros, es decir, un hecho tipo 2, como lo llaman en España. Pero deben hacerse las revelaciones y las estimaciones ya explicadas en el artículo 12 tareas de los contadores y auditores por COVID-19, que para fines didácticos se las muestro ahí porque esto queda en un video aparte, se las muestro ahí, esas son las 12 tareas, se las dejo ahí en pantalla porque ya la habíamos leído en una diapositiva, digamos, anterior. Entonces, es muy importante esto. Voy a dejar de compartir un momentico la pantalla para, bueno, esa es la respuesta a la pregunta que nos hacían. Y voy a dejar de compartir la pantalla para pasar a la pregunta que nos hace Carolina. ¿Cómo es, Carolina, la pregunta? De Sergio. No, ya. Sergio Barrera tiene la palabra. Sergio, ¿puedes, por favor, activar tu micrófono para que hagas tu pregunta? Muy buenos días. No sé si me escuchan bien. Sí, perfectamente. La situación es la siguiente. Nosotros somos independientes. Manejamos entre personas naturales y jurídicas 14, 15 empresas, de las cuales ahorita prácticamente solo 4 o 5 están con algún tipo de movimiento y son las del sector salud. ¿Qué sucede? Tenemos empresas, por ejemplo, que no están precisamente en Bogotá. Ejemplo, tenemos una empresa que está en Mosquera y todo el sistema lo manejan desde allá. Ahorita estamos haciendo hasta lo imposible, literalmente, para traer el computador de la empresa con los permisos del tema y demás, para poder terminar de hacer los ajustes correspondientes para poder presentar los diferentes informes e impuestos. Esa es la primera. Y la segunda, ¿cuál es el problema? Que nosotros como contadores no estamos incluidos en el decreto como tal. No nos podemos mover, y aunque como contadores nos pudiéramos mover apelando a que estamos hablando en términos de nómina y en términos de bancos como tal, pues estamos bloqueados porque las empresas están cerradas. ¿Cómo podemos, pues la pregunta va para el doctor, hacer esos 12 ajustes o 12 diferentes movimientos que tenemos que hacer, aún con empresas? Nosotros manejamos solamente pymes, si no tenemos cómo acceder a la información? Las empresas están cerradas, los gerentes, muchos no están en este momento ni siquiera en la ciudad, los permisos están totalmente negados, las llaves de muchas de las empresas, como están totalmente cerradas, pues ni siquiera están en la ciudad. Entonces mi pregunta es, como contadores o como asesores tributarios, ¿cómo podemos hacer en ese caso? Si estamos total y completamente bloqueados. No solo eso, sino por ejemplo ahorita para la retención en la fuente, es el mismo tema. ¿Qué información tenemos? Ninguna. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Mire, uno de los temas que estábamos tratando con el colegio Compucol y con el presidente del Instituto Nacional de Contadores Públicos, que tuvimos una reunión la semana pasada y estamos creando ya un documento dirigido al gobierno, es justamente con este tema. Es increíble la, no sé, indolencia, pero no quiero tampoco ser, digamos, usar palabras inadecuadas, pero de verdad que uno queda muy preocupado con la actitud que ha tenido, por ejemplo, la Superintendencia de Sociedades. La Superintendencia de Sociedades sacó primero unos plazos, ahorita los amplió, pero los ampliaron, no sé, 15 días, cuando en realidad en otros países se están diciendo que los estados financieros del año 2019 se deben reportar a noviembre e incluso diciembre en países como España, Argentina, Chile. En todos los países parece que tuvieran en cuenta el contador, menos en Colombia. ¿Y por qué refiero a la charla anterior de la doctora Estela Quiroga? Porque justamente ahí es donde se ve la necesidad de estar unidos como contadores y donde se necesita la actuación, por ejemplo, de un actualícese, porque mire, hay unos proyectos que son utópicos, de cierta manera parecen utópicos, o que por lo menos van a demorar mucho tiempo. Nosotros no nos podemos poner a esperar a que la profesión se una, sino que hay que ya enviar unos derechos de petición con personas que sean representativas de la profesión, porque este tema nos tiene a todos pues, en graves dificultades. Son efectivamente 12 ajustes que tendríamos que hacer. Yo le decía a alguien de la Superintendencia de Sociedades, nosotros podemos enviar estos estados financieros con lo que tenemos, digamos cifras casi que a noviembre, porque no tenemos cómo
a pesar de que se habían hecho unos cierres contables, todos los ajustes que hay que hacer para poder hacer las revelaciones, porque si bien es cierto no hay que hacer ajustes a diciembre 31, sí hay que hacer unas revelaciones y esas revelaciones implican hacer ya unos ajustes. Imagínense la magnitud de los ajustes que acabamos de hablar, no son cualquier cosa, porque una cosa es mostrarlos ahí en la diapositiva y otra cosa es ir a hacerlos. Algunos lo hemos venido haciendo en algunas empresas en medios virtuales, los que han tenido recursos para asignar algo de recursos a esto. Pero sinceramente a mí me vienen diciendo los directivos de las empresas, yo no voy a hacer estos 12 ajustes, porque por mucho que la NIB lo diga, son muy lindas las NIB, pero como decía yo la vez pasada, las NIB no estaban preparadas para esto tampoco, y pues nadie se imaginaba esta situación, de manera que no podemos ser más papistas que el Papa. Yo le decía, por ejemplo, me decía alguien, oiga, pero es que los contadores y revisores muchas veces no le colaboran a las empresas. Le dicen a los administradores, los auditores o revisores le dicen, es que tienen que hacer estos 12 ajustes, mire que eso dice la NIB. Y entonces los administradores dicen, pero es que no tengo el efectivo. Y además le dicen, usted es el que tiene que hacer estas revelaciones. No, hay que colaborarle como auditor y revisores fiscales todo lo que se pueda a las empresas a través de estos medios. Entonces la respuesta son dos cosas. Uno, yo como revisor o auditor tengo que colaborar lo más que se pueda con la compañía para no exigirle cosas que son imposibles técnicamente en este momento. Y dos, enviar derechos de petición lo antes posible a las autoridades, por ejemplo, para que amplíen los plazos, porque en otros países, como les decía, se están dando plazos muy largos, de manera que la respuesta es muy difícil, Sergio, salvo tener paciencia y pedirle a Dios, porque no hay más de otro, pedir paciencia, y además actuar, tenemos que actuar, porque no se queda uno orando y no pidiendo, también actuando, porque si no, luego van a venir las sanciones, porque nos van a decir, usted envió esto a estados financieros en las revelaciones que le pide la NIF. Entonces tenemos que también solicitarle esto a las autoridades. No sé si puede dar la respuesta, por lo menos compartir mi opinión, Sergio. Pues mil gracias, doctor. No, queda claro, realmente estamos literalmente atados de mano. Incluso esta mañana en un grupo contable al que pertenezco, tocábamos el tema justamente de las declaraciones de RT Fuente y decíamos entre todos que lo más sano en este momento es literalmente, discúlpenme la expresión, pero es que es una realidad, hacer contabilidad creativa y dejarlo o pagarlo el mínimo o pagar cero o simplemente con la información que podamos reunir, que la verdad es muy remota porque no es que tengamos mucha información, pues dejarlo presentado y pago cero porque es que no podemos hacer absolutamente nada. Empresas que incluso tienen un colchón financiero estable lo han dicho claramente, o pagamos la nómina de los empleados o pagamos los impuestos, los dos no los podemos pagar. Mil gracias. Sí, yo creo que desafortunadamente uno no puede decir esto públicamente, pero hay una especie de llamado a incumplir en este momento porque la gente no tiene cómo cumplir, no porque la gente quiera incumplir, no, que es que no hay cómo, y en este momento estamos en una economía de supervivencia. Doctor Juan Fernando y Sergio, además de los derechos de petición, como dijo, es preciso en todo caso que se deje constancia en chat y correo de las dificultades y de lo que se ha hecho por cumplir con las empresas y el gobierno. Entonces, a mí me parece que como se hace cuando a uno como revisor fiscal lo retiran, no lo retiran, por ejemplo, de la Cámara de Comercio, simplemente deje constancias de todo lo que usted ha hecho para que lo retiren, que después eso es lo que lo libera de todos los problemas futuros. Claro, es buscar el soporte de la información, entre comillas, y digamos las cartas, los soportes, colocando las situaciones que se están presentando. Es que ese es el problema. Sí, estamos en una situación bien compleja en este momento, pues definitivamente hay que hacer todo lo posible, pero dejar evidencia, como bien lo dice el doctor, hay que dejar evidencia de que se hizo todo lo posible para luego no tener dificultades. Vamos a continuar con otra pregunta que nos hacen nuestros usuarios en las redes sociales o que es una pregunta común en estos momentos. ¿Por qué no deben volverse a convocar juntas que aprueben estados financieros de 2019 por ajustes COVID? En efecto, uno de los temas que se ha venido discutiendo es si, por ejemplo, muchas empresas ya habían hecho la junta en febrero 25 y habían aprobado los estados financieros del año 2019 y lo habían hecho, digamos, en febrero 25 del año 2020.
pero obviamente esas juntas directivas no aprobaron todos estos ajustes y sobre todo las revelaciones, más bien digamos las revelaciones que a su vez requieren unos ajustes, como vimos. Y pues aprobaron unos informes de gestión que no es que, bueno, que se hicieron con toda la buena fe del mundo, pero que estaban basados en unos hechos previsibles que no se van a cumplir. Entonces, digamos que en el mercado hay diferentes opiniones, algunos vienen diciendo que sí, que hay que volver a convocar, cosa que sería una complejidad adicional. Por ahí me llamó una empresa y me dijo, mi revisor fiscal me está diciendo que tengo que volver a convocar. Yo hago un llamado a los revisores fiscales. Hay revisores fiscales que de verdad somos más papistas que el Papa y empezamos a complicarle la vida a las compañías. Ir a decirle a una junta directiva que tiene que volver a convocar, así sea virtualmente, una junta directiva, digamos que no es lo más adecuado y además no tiene un soporte normativo. Si los estados financieros ya se habían aprobado, entonces primero no se requiere volver a convocar la reunión porque pues digamos la junta directiva no tiene la responsabilidad de aprobar o improbar un hecho sobreviniente, que hay un decreto claro que es el 417 del 17 de marzo de 2020 que declara la emergencia económica, social y ecológica. La asamblea de socios o accionistas es el máximo órgano social y por eso puede aprobar los estados financieros con las estimaciones de impacto y las revelaciones, aunque no hayan sido previamente aprobadas por la junta directiva, ¿sí? O aprobar que no se adicionen siquiera las revelaciones a los estados financieros, sino que se dé por informada en el acta de reunión de asamblea. Eso es totalmente válido desde el punto de vista jurídico. Y pues hay una opción acá y es que si alguien concluye que debe volverse a convocar la junta directiva para aprobar las revelaciones a los estados financieros, debe aplicarse el artículo 20 de la ley 222 de 1995, según el cual dice que serán válidas las decisiones del máximo órgano social o de la junta directiva cuando por escrito todos los socios o miembros expresen el sentido de su voto. O sea, que yo les puedo enviar un correo electrónico diciéndoles, mire, estos son los cambios que se van a hacer a los estados financieros que se van a presentar a la asamblea en noviembre. Yo espero que sea en noviembre, no como dice la superintendencia, que es ya en abril. Estos son los ajustes que vamos a hacer a las notas, a las revelaciones, digamos, y que no fueron aprobadas previamente por ustedes. Y pues mientras no haya ninguna cosa en contra, pues no tendría ningún lío jurídicamente hablando. El otro tema es que la información financiera intermedia debería ser a septiembre 20 de 2020. Sería una opción para tener tiempo de evaluar los efectos, por lo menos desde el punto de vista financiero. Hay que establecer unos estados financieros intermedios, independientemente de las fechas en que haya que reportarle a la superintendencia. ¿Por qué? Porque los socios tendrán que saber cuál es el efecto de este COVID en sus estados financieros. Yo como contador, de acuerdo con la NIC, tengo la responsabilidad de informarle a los socios cuál es el efecto del COVID en su empresa de acuerdo con la NIF. Y para eso se necesitarán unos estados financieros intermedios y los revisores fiscales y auditores así lo deben también exigir. Y por eso insisto en ver esas 12 tareas de los contadores y auditores. No es suficiente el plazo de reporte de la superintendencia. Esa es la respuesta, digamos, a esa pregunta. Otra pregunta que nos vienen haciendo de manera muy frecuente es esta. Estas preguntas pueden quedar en videos separados, entonces a veces repito algunas pequeñas cosas. ¿Cuáles son los plazos para reportar los estados financieros de 2019 a las supersociedades considerando el COVID-19? Entonces, en la diapositiva usted puede ver esta pantalla donde está claro cuáles son esas fechas, ¿sí? Los plazos de reporte se cambiaron por segunda vez a través de la circular externa 100/5017, ahí está en pantalla, del 8 de abril de 2020. Entonces, allí se modifican las circulares externas previas que había sacado la superintendencia sobre las fechas, y en este cuadrito, digamos, ¿por qué le puede servir este cuadrito? Porque le va a mostrar las fechas de las que estamos hablando, diciendo que empezamos desde el miércoles 29 de abril, dependiendo del NID, fecha que es demasiado pronta. Aquí tenemos los contadores que también, mire, muchos contadores están diciendo, yo no alcanzo a reportar esos estados financieros, o reporto el cierre que tenía, pero obviamente sin los ajustes por COVID, o sobre todo sin las revelaciones por COVID, que implican, como les digo, hacer unos ajustes que afectan 2020 y que requieren una cantidad de revelaciones que me pide IFRS. Y la tabla 2 dice que los plazos para el informe de prácticas empresariales siguió siendo igual a lo que había dicho la circular externa 201/000008 del 22 de noviembre del año 2019.
Entonces, mire cómo la superintendencia no me cambia este informe de prácticas empresariales, tampoco me deja las mismas fechas. Y lo ideal sería reportar estos estados financieros aprobados por las asambleas de asocios, que tienen más tiempo para realizar estas reuniones, pero que tampoco se ha dicho claramente hasta cuándo, y debería ser, como les digo, por allá para septiembre o incluso diciembre del año 2020, porque eso es lo que están haciendo otros países. Esa es la respuesta a esa pregunta. La siguiente pregunta, que es muy clave en estos temas de COVID, y haciendo esta charla en forma de preguntas y respuestas más o menos comunes, es cuál es el efecto contable y tributario por depreciar activos no usados frente al COVID. La repito para efectos del video corto. ¿Cuál es el efecto contable y tributario por depreciar activos no usados frente al COVID? Bueno, este es un tema supremamente interesante, porque según IFRS se deben seguir depreciando los activos no usados. Se deben seguir depreciando esos activos no usados. Y pues esto dice la norma internacional que aunque no estén generando ingresos, se deben depreciar para poder precisamente reconocer la pérdida por valor por desuso. Entonces, la NI 16 propiedades, planta y equipo en sus párrafos 55 y 62A y en las bases de conclusiones y también bueno, hubo una modificación que sucedió en el año 2014, que fue una modificación muy clave de la NI para prohibir que usted deje de depreciar un activo cuando no está produciendo ingresos. Pero esta depreciación obviamente no es aceptada fiscalmente porque así lo define el artículo 128 del Estatuto Tributario Nacional, puesto que las normas tributarias entienden que en estos casos no se cumplen los criterios de causalidad, necesidad y proporcionalidad con las actividades productoras de renta, todas ellas establecidas en el artículo 107 del Estatuto Tributario. Entonces, reconocer un gasto no deducible nos va a generar un mayor impacto en los resultados en el año 2020 que requiere una urgente solución. Entonces, ¿qué hacemos? Hay varias propuestas. Una sería cambiar a unidades de producción. Entonces, debe cambiarse el método de línea recta a unidades de producción de alguna manera, según Hernán Casinelli, que es de Argentina, es miembro de IASB, y Carlos Lobé de Venezuela. Me decían, hombre, hay que cambiarlo. Pero, por ejemplo, Manuel Rejón de España me decía, no, pero ¿tú cómo vas a cambiar este método de un momento a otro únicamente para hacerle, digamos, el quite a la NIF? Entonces, por ejemplo, en un caso como Home Center, que es un caso de la vida real, que tuve y que tengo relación con ellos desde el año 2008, que soy el asesor, en estos días me decían, no, Juan Fernando, es que nosotros no nos podemos ir de papistas con la NIF porque es muy complejo. Yo no sé qué vamos a hacer con los auditores, porque dice, una hipertienda debió cerrar el 90% de sus tiendas por razones de COVID-19. Pues las ventas han bajado hasta en un 98%. Imagínate, una tienda ha bajado y es más, hay tiendas que se han cerrado al 100%. Una de las tiendas costó 90.000 millones de pesos y se está depreciando contable y tributariamente en 45 años. Los párrafos 62A y 55 de la NIP Full y también la NIP Pymes dice que lo tengo que depreciar. Entonces miren el registro contable que ustedes ven en pantalla. Habría un gasto no deducible por depreciación de bienes no usados de 2.000 millones de pesos contra una depreciación acumulada no deducible, no aceptada fiscalmente por 2.000 millones. Entonces, este tratamiento no genera impuestos diferidos porque a nivel de balance el activo y el pasivo siguen valiendo lo mismo, método del balance, pero en el estado de resultados existe un gasto no deducible que debe informarse en el formato 2516 de conciliación contable y fiscal, que ya la DIAN sacó la versión 3, les digo, ahí está en la página web, pero, ¿qué vamos a hacer? Este ejemplo que les acabo de poner aquí en la pantalla es de la vida real, son 2.000 millones solo por una tienda de 50 tiendas, más o menos. Entonces usted puede tener 100.000 millones de pesos en gastos no deducibles, pues eso va a quebrar a una cantidad de compañías. Entonces mire cómo aplicar la NIF a rajatabla puede llegar a quebrar una compañía en este momento. Y por eso yo digo que muchas NIF o van a tener que cambiar algunas cosas de la NIF o la gente no va a poder aplicarlas, porque por ejemplo muchas empresas ya están diciendo yo no puedo aplicar esto. Entonces, en este momento, ¿cuál sería su decisión? Uno, enviar una carta al sistema para parar ya la depreciación. En este momento tenemos que parar las depreciaciones, si así sea en línea. Tenemos que cambiar el método de línea recta por el de unidades de producción. Eso lo están proponiendo personajes, como les decía, como Hernán Casinelli, el miembro de IASB. Hay que reparametrizar sistemas para parar estas depreciaciones y hay que revelar esto en los estados financieros del año 2019. Igual sucede con intangibles con vida útil definida. Entonces, imagínense lo grave del asunto. Entonces, usted va a tener que tomar una decisión. Algunos me dicen, pero ¿cómo voy a cambiar a unidades de producción si no tengo claramente cuál es la relación entre productos vendidos en una tienda, por ejemplo? ¿Cuál es la relación? ¿Cómo hago para...? Porque una cosa es utilizar unidades de producción, digamos, en una mina.
Pero en una hipertienda o en un tipo de negocios, por ejemplo, de servicios es muy complejo, pero la gente lo está haciendo. ¿Por qué? Porque si no, los gastos del año 2020 van a ser insostenibles y las pérdidas que vamos a tener por estimaciones en los estados financieros de las compañías del año 2020 se van a ver agravadas por normas como esta que les acabo de decir de la NIF 16 párrafos 55 y 62A y la NIF Pymes párrafo 20 que me obligan a depreciar activos aunque no se estén usando. Esa es la respuesta a esa pregunta. Siguiente pregunta. ¿Por COVID deben parar las depreciaciones de las valorizaciones de propiedad, planta y equipo? Por supuesto que sí. Mire, este es otro punto donde definitivamente las NIF van a tener que ser adaptadas. Yo decía en la charla anterior que muchas NIF van a tener que cambiarse. El mismo IRB está evaluando esto, están preocupados. Lo dice claramente en su agenda. Dice, los municipios y otras entidades del gobierno y las copropiedades valoraron vehículos o muebles y enseres y su depreciación le genera nuevos gastos no deducibles que aumentan su déficit, pues sus ingresos mensuales son iguales a sus gastos sin poder absorber esta depreciación nueva. Entonces, por ejemplo, dice aquí el ejemplo 2, una empresa de transporte de vehículos pasaron de 1.000 millones a 3.000 millones, o sea que se aumentó millones, ahí está el registro que hicieron en el ESPA. Mire que no es que usted lleve un libro, sino que lleva una partida conciliatoria. Ahí está cómo se llevan los 2.000 millones de valorización contra el patrimonio, pero la nueva depreciación está afectando con los resultados con gastos no deducibles. Entonces, el paso 1 es no seguir depreciando esos avalúos. Ahí les dejo en pantalla el ejercicio por tiempo, pero habría que empezar a reversar ese ajuste contra el patrimonio sin afectar los resultados, según me lo permite la NIF 16 párrafo 39. ¿Esto por qué se lo digo? Porque en el ESPA mucha gente se puso a valorar activos y se puso a volverlos a depreciar, cosa que es un error en mi criterio, o por lo menos que no era obligatorio. Por ejemplo, dice aquí, en el ESPA había un edificio que estaba totalmente depreciado y muchas empresas lo valoraron en 10.000 millones y lo empezaron a depreciar nuevamente en 50 años. Eso no era necesario, usted hubiera podido valorarlo, pero no depreciar esa base revaluada. Los ingresos han bajado y los gastos subieron por la depreciación nueva y además son gastos no deducibles conforme al artículo 289, numeral 4. Entonces, la empresa rebajó sus ingresos, pero sí tiene nuevos gastos y además no son deducibles, entonces es muy grave. Ahí les dejo en pantalla qué dijo las supersociedades en el boletín 8 y qué dijo el Consejo Técnico en el concepto 376 del año 2013 y 056 de 2014. Dijo, mire, si usted en el ESPA valoró activos, usted no puede dejar esa cuenta del patrimonio quieta, porque hay gente que dice que no, que lo que usted llevó al patrimonio es que ya lo deje quieto. No, lo que dijo la supersociedad fue, si por ejemplo usted ha venido depreciando desde el 2015 al 2019 10.000 millones divididos 50 años, eso le da 200 millones por año. Y como llevamos, digamos, 4 años de depreciación, son 800 millones. Digamos que usted lleva 4 años. Entonces, usted tendría que empezar a reversar eso. Aquí usted ve los 800 millones como un gasto no deducible. Y usted tendría que empezar a reversar eso contra mayores utilidades por pagar a los socios. ¿Por qué? Porque la nueva depreciación le redujo utilidades. Entonces, ¿aquí qué es lo clave? Aquí lo clave es que no debemos depreciar los avalúos de inmuebles en el ESPA, porque así lo dice la NIF 16 párrafo 54, donde te dice, oiga, si usted valoró un activo en el ESPA, como ese es su valor residual, no se ponga a depreciar esos avalúos. Entonces, urgente, tarea, para que usted la ponga por ahí, toca parar la depreciación de los avalúos. Uno deprecia la base de costo para fines fiscales, pero ir a depreciar una valorización es un absurdo, sobre todo en el caso de los inmuebles, por la NIF 16 párrafo 54 y sobre todo porque ahora sí con el COVID vamos a tener que parar todas estas aplicaciones de NIF que digamos son cuestionables o que fueron demasiado optimistas más bien, porque si no las empresas pues se van a quebrar, aún más por temas de NIF, por ponerse a depreciar, por ejemplo, avalúos. Les recomiendo los ejercicios que tengo ahí en el libro gratuito, globalcontable.com, el libro de conciliaciones contables y fiscales. Esa es la respuesta a esa pregunta. Otra pregunta clave es, por COVID, ¿deben reversarse los avalúos de activos y calcular los deterioros de valor? Entonces vamos a hacer un ejercicio de cómo se calcula el deterioro de valor y básicamente la respuesta es, efectivamente toca reversar avalúos. ¿Por qué? Porque no tiene sentido mantener activos valorados cuando están cuestionados los beneficios económicos futuros en este momento. En Iberoamérica se ha vendido la supuesta idea o la supuesta obligación de mantener los activos por el modelo de revaluación, cuando la NIF 16 en el párrafo 29 y la NIF Pymes en el párrafo 17.15 dice que siempre es opcional valorar propiedades, planta y equipo. Aquí nos vendieron muchos que era obligatorio.
Y entonces muchas empresas dicen, ay, me toca valorar el edificio. No, mire, aunque fuera aconsejable valorar grandes activos en el ESPA, como los inmuebles, ¿sí? La NIN no dicen que sea obligatorio valorarlos de manera posterior. Yo puedo valorarlos meramente en el ESPA y no seguirlos valorando. Y lo peor es volver a depreciar esos avalúos. Y eso son prácticas contables que tienen muchas compañías. Y en este momento van a tener que cambiar esas políticas contables. Ya las estamos cambiando en una cantidad de compañías muy grandes porque la gerencia están diciendo yo no puedo soportar ese tipo de gasto. Porque yo no me puedo poner a valorar activos y fuera de eso ponerme otra vez a depreciarlos. Y una de las críticas a los procesos de implementación NIF es la supuesta obligación de valorar mesas, sillas y computadores viejos. Los activos totalmente depreciados no se valoran, sino que se revelan en notas, aunque sí se estén usando. Entonces los invito a que se lean un artículo que escribí sobre eso, que se llama Terrorismo Contable con los bienes muebles versión 2, porque hubo gente que se puso a gastar un mundo de plata para valorar sillas y mesas viejas, cosas que no hicimos en muchas multinacionales y obviamente no pasa nada, porque por relación costo-beneficio y materialidad no había que hacerlo. Esa es la respuesta a esa pregunta. Y en la siguiente les voy a mostrar un ejercicio clave y práctico de cómo se calcula o cómo se calcula el deterioro de valor. Pero antes de eso quiero decirles que en Estados Unidos los USGAP prohíben valorar activos como propiedad, planta de equipo e intangibles. Y por eso en Estados Unidos se verá menos fuerte el descenso de los patrimonios contablemente hablando, por todo este tema de COVID. Ahora, la entidad debe cambiar de estimación y reversar la diferencia de avalúos contra el patrimonio, dejando los activos inicialmente al costo, lo que coincide con su base fiscal. Y esto implica recalcular el impuesto diferido. También otra tarea, además debe hacerse el análisis de deterioro para saber el valor exacto del ajuste contra el patrimonio y si es mayor hay que ajustar el resultado. Ahora, el 7 dice, es posible que deben cambiarse también las vidas útiles de los activos, pues no deberían ser tan largas, ¿sí? Porque además, como les dije, si yo tengo una vida útil muy larga en NIF, eso infla mis utilidades contables y eso implica que los socios terminen pagando más impuestos. Esa es la respuesta a esa pregunta. Otra pregunta que nos han hecho reiteradamente es la siguiente. ¿Cuál es el tratamiento contable y fiscal del deterioro por COVID-19 y cómo se calcula? Entonces, para que vamos haciendo estos cálculos de deterioro así sea desde la casa, en cierta manera una parte la podemos ir haciendo desde la casa, vamos a hacer unos ejercicios clave de cómo se calcula el deterioro. Mire, esto es supremamente importante porque la mayoría de los contadores no sabemos calcular deterioro de valor. En serio que yo he hecho una encuesta con estudiantes, incluso con diplomados de NIF, y no sabemos calcular el deterioro de valor. Entonces dice así, el deterioro de valor de activos de capital implica reversar los avalúos previos y si es mayor, reconocer gastos no deducibles de renta. El artículo 59, literal F del Estatuto Tributario en Colombia y otras normas fiscales dicen que, por lo menos en Colombia, ese deterioro no es deducible. Y esto aplica a propiedad, planta, equipo, intangible y propiedades de inversión. El ejercicio dice así, se compra un vehículo para distribuir mercancías en 100 millones y 10 días después vale 96 millones en el mercado de venta de usados, aunque no se espera vender. Además, las comisiones de venta serían de 1 millón. ¿Cuál es el deterioro de valor? Entonces yo iba a hacer una encuesta con ustedes, los que están en línea, pero por razones de tiempo, simplemente cada uno de ustedes mire la pantalla y dígame cuál es o piense cuál es el deterioro de valor. Muchos creerían que el deterioro de valor es 4 millones, 5, no, la respuesta es 0. Y la respuesta es 0 porque en tiempos normales yo este vehículo no lo tengo para la venta, sino que lo tengo para el uso. Y allí es donde sale el concepto de valor de uso. Entonces la respuesta es 0 porque el activo no se tiene para la venta. Entonces el paso 1 es medir el valor de uso, es decir, el valor presente de los flujos de efectivo que produce el activo. Y esto es un avalúo que se hace internamente. Usted no necesita contratar un perito para hacer esto, porque es en la práctica muy fácil. Dice, si las utilidades que produce este vehículo son de 48 millones al mes y su vida útil es más o menos 8 años, el flujo anual sería de 48 millones. Y si la llevamos a 10 años sería de 480 millones a valor presente. Entonces no hay deterioro de valor porque el valor de uso, 480 millones, está por encima del valor de uso. Es decir, que yo no miro en primera instancia el valor de venta, sino un presupuesto de cuánto creo yo que me ayuda a generar ingresos ese activo. Entonces, si por COVID-19 se reduce la actividad de la empresa y el valor de uso de este ejemplo es de 75 millones, entonces voy al paso 2, que es calcular el valor razonable. En ese caso, el deterioro del valor en libros, el deterioro sería el valor en libros menos el mayor entre el valor de uso y el valor razonable. Es decir, 100 millones, que era lo que decía la diapositiva anterior que me había costado el vehículo, 100 millones,
el valor en libros menos 75 millones, ¿sí? Y en ese caso yo tendría que reversar el avalúo previo que hubiera hecho ese vehículo, ahí reversar el patrimonio, llevar un gasto, suponiendo que había llevado 20 millones de pesos de valoración y que me quedan 5, y lo otro lo llevo a un deterioro de valor. Pero les voy a mostrar un caso de la vida real de una tienda de la vida real que acabamos de hacer. Mire, dice, en la práctica el deterioro de valor no se calcula por cada activo, sino por grupos de activos. Estos grupos de activos son las unidades generadoras de efectivo. En una empresa como Sodimac Home Center, las UGEs son cada una de las tiendas. Usted en su empresa puede hacerlo con toda la empresa, porque la NI dice que toda la empresa puede ser una unidad generadora de efectivo. La UGE incluye todos los activos que allí se encuentran como cajas registradoras, estanterías, edificios, sillas, maquinaria relacionada con aires acondicionados y motobombas y hasta vehículos al servicio de esa tienda. Así, suponiendo que la tienda de Girardot tiene los siguientes datos, y estos son datos que son lo más cercanos a la realidad. Obviamente no puedo dar cifras exactas reales, pero es muy similar, dice. Porcentaje de crecimiento esperado, 6%. Tasa de descuento del mercado o WACC, el 10,2%. La entidad tendría que tener un WACC, y si no, váyase por una tasa de mercado, como la tasa, por ejemplo, de interés a la cual le prestan a usted los bancos. Y el valor de todos los activos de la tienda de Girardot es de 200.000 millones. Los flujos de efectivo esperados van a ser, digamos, de 6.000 millones. Dice aquí, utilidades proyectadas de 6.000 millones anuales, ¿sí? Mire que estoy hablando de utilidades. O sea, tengo que mirar los ingresos de la tienda menos todos los gastos de esa tienda o de toda la compañía, como les decía. Entonces, ¿qué me dice la NIF? La NIF me dice, oiga, proyecte a 5 años primero y luego a más de 5 años. Entonces, voy a proyectar a 5 años, ahí les dejo las fórmulas. Como estas diapositivas ustedes las pueden descargar en línea en PowerPoint. Ahí les dejo también el enlace de Excel para que ustedes puedan luego verificar los cálculos uno a uno. Pero esto lo tenemos que hacer todos. Entonces, mire, el flujo de efectivo esperado a 5 años es de 8.000 millones y el valor presente a 5 años es de 4.940, trayéndolo a una tasa de descuento, digamos el WACC, o a una tasa de mercado. Y la vida útil a más de 5 años, digamos, son 46 años. Digamos que usted lo tiene a 51 años. Entonces, el valor presente a más años, o sea, del año 5 al 51, es de 77.000 millones. Entonces, imagínense que el valor presente, es decir, el valor de uso es de 85.000 millones, lo cual implicaría una pérdida para solamente una tienda. Usted tendría que llevar una diferencia entre los 200.000 millones que vale esa tienda y los flujos futuros proyectados. Es decir, en resumen, todos nosotros tenemos que volver a hacer los presupuestos de las compañías por unidades generadoras de efectivo en lo posible, y si no para toda la compañía. O sea, yo lo puedo hacer para todo Home Center o lo puedo hacer única por cada tienda, y tengo que proyectar cuáles son los flujos futuros de efectivo esperados. A eso se le llama valor de uso. Uno no calcula el deterioro de valor con el valor de mercado, por eso hice el ejercicio inicial del vehículo. Yo no miro el valor de mercado para calcular deterioro. El primer paso es mirar los flujos futuros de efectivo. Si esos flujos de efectivo están por encima del valor en libros, se dice que no hay deterioro. Eso lo dice, por ejemplo, la NIC 1036, la NIC 36 en el párrafo 19. Mírelo ahí, verá con despacio donde le dice, si el valor de los flujos futuros de efectivo o el valor razonable está por encima del valor en libro, no hay deterioro. Pero esto es un tema que tiene una demora. Obviamente, este cálculo, por ejemplo, para hacerlo, usted se puede demorar para una sola tienda todo un día, porque mientras hace el presupuesto de esa tienda se lo pide a la gerencia, porque habrá un área que hace presupuestos, pero en una empresa más o menos mediana, prácticamente al contador le toca hacerlo. Entonces, y los revisores fiscales tienen que revisar esto que estamos viendo acá, tienen que exigirle a las compañías que calculen el deterioro según la NIF y según la norma internacional de auditoría 540, es decir, lo que yo les estoy mostrando aquí no es opcional. Con la NIF y las NIF actuales tienes que hacerlo. Yo como revisor fiscal tengo que decirle a Brigado Urrutia, mídame, incluso venga yo les ayudo, pero hay que medir el deterioro de valor. Entonces allí está el valor presente y como el valor de uso es inferior al valor en libros, en ese caso sí tocaría ir a hacer un avalúo, y si digamos es de 160.000 millones, habría un deterioro de valor
de 40.000 millones, que sería los 200.000 millones menos 190.000, que es el mayor. Entonces, ahí queda un ejemplo claro de la vida real de cómo se calcula el deterioro de valor. En este momento, llegamos a la diferencia de 200.000 menos 85.000 porque no hemos ido a hacer valores razonables. ¿Por qué? Porque ¿a qué horas? Entonces, en este momento no hemos podido calcular exactamente cuál es el deterioro, pero sí ya calculamos el valor de uso. Es decir, usted ya tiene que ir a calcular los presupuestos. Si yo soy, actualícese. Yo tengo ya que tener como actualícese.com un presupuesto de mis ingresos de los próximos 5 años, me dice la NIF. Y para eso necesito un tiempo prudencial, no sé, por lo menos a junio, para ver cuál es la tendencia y poder decir, oiga, y ahora voy a mirar cuáles son los activos que tengo. Y si el valor de uso es inferior al valor en libros, hay que ir a calcular ese deterioro. Y por supuesto, el registro contable sería como usted lo está viendo en pantalla. En el caso que les estoy comentando, en el ESFA se había hecho un avalúo de 32.000 millones de esa tienda. ¿Y qué toca hacer ahorita? Pues es un supuesto. No es un valor exacto, pero sí muy similar. Y lo que tuvimos que hacer, o el registro que ya se está planteando, es reversar esos 32.000 del avalúo de ESFA, registrar un gasto no deducible, de acuerdo con el artículo 59, literal F del Estatuto Tributario, y llevar un deterioro acumulado de propiedad, planta y equipo, como usted lo está viendo en pantalla, reduciendo obviamente todos los valores patrimoniales de la compañía. Además, deben hacerse todas las revelaciones relacionadas con la NIF e incluirlo en las revelaciones del año 2019, según la NIF. Entonces, imagínense a qué horas vamos a hacer todo esto. Con lo que mencionaba Sergio, a qué horas, con los plazos tan cortos que están dando las mismas autoridades, tanto para fines contables como para fines de los calendarios tributarios. Esa es la respuesta a esa pregunta, que es un mini curso sobre cómo se hace el deterioro de valor en la práctica. En la práctica, aquí no estamos hablando de teoría, porque en esto de NIF, digamos, hay mucha teoría. Una de lo que yo me he preocupado siempre es por llevarle a ustedes los ejercicios lo más prácticos posibles y también a evaluando sus efectos tributarios, siempre esperando que sigamos lo antes posible con el consultorio de efectos tributarios de NIF, doctor Hernando, porque estamos tratando siempre de colaborarle a la profesión con estos temas desde la práctica. Bueno, esa es la respuesta a la pregunta. Hay otra pregunta clave y es, ¿el COVID obliga a bajar las vidas útiles NIF? La respuesta es sí. Tenemos que ir a cambiar políticas contables de inmediato. Tenemos que ir a bajar vidas útiles porque, mire, del libro de partidas conciliatorias y del curso de efectos tributarios de NIF que hago con Actualícese, que los invito muy cordialmente. Bueno, también quiero invitarlos al curso de precisamente efectos de COVID que vamos a hacer con Actualícese. Y tomé esta partida conciliatoria número 11 y dice, cada que usted ponga una vida útil muy alta, mire, primero, en este momento no tiene ningún sentido que usted tenga vidas útiles más largas que las fiscales. En serio. En este momento es el momento clave para unificar vidas útiles contables y tributarias. Eso suena como una defecio, pero la mayoría de las empresas ya lo está haciendo porque ya se dieron cuenta de la gravedad del asunto. Una máquina me costó 250 millones, la voy a depreciar a 10 años fiscalmente, generando un gasto deducible de 25 millones. Pero mi política NIF se puso a decir, que 25 años. Entonces el gasto contable es de solo 10 millones. En pantalla usted puede ver que si mis ingresos son de 41 millones, digamos, es un supuesto, mis gastos de depreciación de NII son 10, pero los fiscales son 25. Entonces usted va a tener dos utilidades, digámoslo así. Bueno, no dos utilidades. Usted va a tener una renta líquida gravable y va a tener una utilidad contable. Entonces resulta que la NIIF es de 25,72 por lo visto en pantalla. Y la de la fiscal es 10,72. Lo primero, la DIAN le puede negar la mayor porque el artículo 137 pone un límite, pero digamos que no se lo nieguen, que le admitan la partida conciliatoria. Entonces, en la parte derecha le explico, los 15 millones son grabados en cabeza del socio persona natural con la tarifa del numeral 2 del artículo 242 del Estatuto Tributario y debe ir a la subcédula 2 de la cédula de dividendos según el numeral 2 del artículo 343 del Estatuto Tributario Nacional por virtud del artículo 49 del Estatuto Tributario. ¿Cómo así? O sea que entre más larga sea su vida útil NIF, más impuestos paga el socio de la compañía. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene una vida útil NIF muy larga, infla la utilidad contable. Entonces, el órgano tributario se basó en estudios de mercado para establecer las vidas útiles. Y como usted no tiene un estudio propio, usted debería usar el mismo estudio que hizo la DIAN para unificar las vidas útiles contables y fiscales. Porque la misma NI lo dice. La NI dice,
Oiga, usted puede basarse en un estudio de mercado. Uno va a muchas compañías y uno les dice, oiga, ¿usted cuánta vida útil le puso a su máquina? 25 años. ¿Por qué? Ah, porque a mí me dijo un experto en NIF que le pusiera 25 años. Yo le digo, mire, yo llevo 18 años trabajando con NIF y yo no me creo experto en NIF porque aquí todos estamos aprendiendo. Yo le digo, ¿usted tiene el estudio claro de dónde sacó esos 25 años? No, ahí dice en la política que 25 años. Ojo, ojo con eso, porque la DIAN, según el artículo 337, le puede negar esa depreciación fiscal más alta. Porque le va a decir, vean, para mí sí dura 10 años y en realidad dura 25, entonces tome los 25 también para fines fiscales. Pero el efecto más grave de esto es que usted va a terminar haciéndole pagar un mundo de impuestos a los socios. Entonces, mientras usted no tenga un estudio serio hecho por ingenieros sobre vidas útiles, yo le recomendaría, e incluso teniendo esos estudios, que usted unifique la vida útil contable y fiscal. En una empresa que asesoramos, muy grande, nos dijo, no, esta es una más bien como medio pyme, nos dijo, esta semana nos dijo, mire, nosotros definitivamente vamos a tener que unificar las vías porque ya lo entendimos, cuál es el efecto tributario de esto y mucho más con COVID. Dice, para máquinas y vehículos establecieron una vida útil entre 8 y 12 años para hacerlo inmaterial. Entonces, por ejemplo, si compramos un vehículo de 90 millones, 90 dividido 10 da 9 versus 90 dividido 12 da 7,5, entonces como la diferencia es inmaterial, lo dejo a 10 años contable y fiscal. Es decir, yo tengo que usar mi criterio de prudencia. Ojo, poner una vida útil muy larga infla las utilidades contables e infla los impuestos a pagar de los socios. Entonces, seamos prudentes. Y en este momento es un llamado a cambiar políticas contables. Si usted no cotiza en bolsa, usted no tiene un número alto de inversionistas capitalistas, usted puede unificar la vida útil contable y fiscal. Es más, eso lo estamos haciendo en empresas grandísimas y pymes. Entonces, se lo recomiendo. Y allí en la pantalla y por tiempo, les dejo un ejercicio adicional de este mismo ejercicio que acabamos de hacer, pero con débito y crédito. Se los dejo ahí, donde yo voy a registrar los 250 millones de pesos. Digamos que aquí yo compré, tengo unas máquinas que valen 2.500 millones de pesos y las deprecié. Para fines fiscales, en 10 años me da 250 y para fines de NIF me da 100. Esto me da una diferencia de 150. Según el artículo 1.7.1 del DUT, del Decreto Único Tributario, adicionado por el Decreto 1998 de 2017, yo debo registrar primero la fiscal, ahí están los 250, y luego registrar una diferencia, ojo, una diferencia, artículo 772-1 del Estatuto, porque aquí se inventaron, repito, en España no existen dos libros, ni en Inglaterra, ni en Bolivia, es un solo libro con registro de diferencias. Ojo, la DIAN ya viene pidiéndole a las empresas que tienen que tener un solo libro, porque no hay ningún decreto ni ninguna norma que actualmente permita llevar dos libros. Pero al margen de esa discusión, ahí les dejo el registro contable. Se lleva una diferencia de 150 y se lleva el formato de conciliación fiscal. Pero lo más clave es entender por qué usted está inflando las utilidades cuando pone vidas útiles muy largas en NIF. Es mejor que unifiquemos esas vidas útiles contables para evitarnos problemas. Una última pregunta, o de las últimas, por temas de tiempo. Y hago una pausa para fines del video, dice. ¿Valorar activos disminuye el valor de las empresas? Definitivamente. Los departamentos financieros de las empresas, de muchas empresas, algunas de ellas que asesoramos, nos dicen, por ejemplo, que las empresas de tecnología como Google, Amazon, Apple y Microsoft no valoran propiedades, planta y equipo. Primero, porque en USGAP está prohibido valorar propiedad, planta y equipo. Segundo, porque la NI 38, en su párrafo 78, prohíbe valorar activos intangibles si no hay mercados activos, es decir, porque sus marcas no se compran ni se venden en plena competencia. Entonces aquí les muestro una tablita para explicar por qué entre más valore usted los activos, menos valen las compañías. Ahí está, por ejemplo, que Coca-Cola tuvo utilidades de 20.000 millones de dólares con activos de 400.000. El ROA, que son las utilidades sobre los activos, le da el 5%, apenas. Microsoft tiene menos de la mitad de los activos y tiene mucho menos de las utilidades, pero tiene un ROA del 15%. Es mejor y vale más en la bolsa Microsoft por una sencilla razón, y es que tiene menos activos. Note que en el ROA los activos van en el denominador, Pero si en su empresa usted tiene 100 millones de utilidades anuales y más con el COVID, se le van a ir esas utilidades al piso y usted tiene los activos así de grandes, ¿qué le va a pasar? Que su indicador ROA se le va a ir al piso y se le va a volver casi negativo.
Entonces, es muy recomendable, los departamentos financieros de las compañías están ya diciendo, por lo menos reversen los ajustes del ESFA de valorizaciones. Revérsenlos porque no tiene sentido tener activos valorados en este momento y porque me va a dañar todos los indicadores financieros como el ROA. Es decir, en el ejemplo que les estoy poniendo aquí, si usted tiene una empresa que tiene 100 millones de pesos de utilidades al año y que se le van a bajar ahorita con el COVID, pero sus activos están en 12.000 millones, quiere decir que esta empresa es mejor cerrarla. ¿Por qué? Porque si hacemos la división al revés, si dividimos los 12.000 en los 100, me va a dar 120 años, suponiendo además que esos 100 son anuales. Es decir, que esa utilidad anual tendría que repetirse 120 años para poder recuperar el valor del activo. Entonces es un absurdo. Así es como usted tiene que leer ese ROA. En este momento, el IRB acaba de publicar un proyecto sobre indicadores y ratios financieros en NIF. Lo pueden encontrar en ese enlace, donde está diciendo que muchas compañías se están equivocando en sobrevalorar los activos, sobre todo en Latinoamérica y en Iberoamérica, porque van e inflan los activos, dizque porque hay gente que dice, no, vaya y valore hasta la silla y las papeleras de baño para que la empresa valga mucho. Es al revés. Entre más valgan los activos de una compañía, menos vale la compañía, porque ese activo lo que demuestra es que hay que compararlo con las utilidades. Si esas utilidades son muy bajas respecto a los valores de los activos, quiere decir que esa empresa es ineficiente financieramente hablando. Muchísimo más cuando las compañías se ponen a depreciar sobre bases revaluadas. Ahí sí que la empresa va a valer menos porque no está produciendo ingresos por COVID o se han bajado y fuera de eso está volviendo a depreciar activos, valorizaciones de activos y fuera de eso está sobrevalorando los activos. Esa es la respuesta a esa pregunta. Otra pregunta clave es, y que tiene que ver con lo que habíamos hablado la vez pasada, los impuestos y autorretenciones se pagarían cuando se reciba el efectivo y no por emitir facturas. ¿Por qué reitero esta pregunta que habíamos hablado de ella la vez pasada? Porque Compucol, el Instituto Nacional de Contadores Públicos, Global Contable y otros contadores, estamos proponiendo mejorar la liquidez de las empresas ante COVID, pagar el impuesto cuando se reciba el efectivo y no solo por emitir facturas. Ya tenemos el documento previo y lo venimos en discusión allí con la doctora Florestela de Compucol, con el Instituto Nacional de Contadores Públicos, allí con el doctor Hugo Espina, para hacerle llegar esto a Presidencia lo antes posible, ¿sí? Yo en este momento estoy preocupado porque, mire, en serio que hay muchas empresas que están preocupadas y uno como contador tiene que tener también la misma preocupación porque nuestro papel es ayudarle a las compañías lo más que se pueda y pagar el impuesto cuando se reciba el efectivo es lo más adecuado, no solo cuando yo emito una factura y así no afectamos la liquidez de las empresas. Por ejemplo, si yo emito una factura hoy de 10 millones, el registro de la transacción, y se lo digo a Sergio y a todos los que estaban preguntando ahorita qué vamos a hacer. Entonces, una de las cosas que se está haciendo es llevar una 1305 contra una 1399, es decir, contabilizar de una vez una provisión por el 100%, ¿sí? Yo había editado, por ejemplo, incluso conferencias, a consultorías, y había hecho una cantidad de trabajos y muchos clientes me dicen, no, pues yo le voy a pagar por pedacitos, amigo, porque y ya te agradezco que lo va a pagar con todo lo posible, porque con esto, entonces, yo cómo me voy a ir a pagar un IVA ahorita de una cuenta que algunos clientes incluso pueden no llegar a pagar. Entonces, cuando se reciba el pago, se reconocerían los impuestos a pagar sobre una base del recaudo en efectivo, como hace México, como hacen varios países, pero aquí en Colombia, por dándonos las de muy NIF, es que yo soy un defensor de la NIF. Ojo, yo soy un defensor de la NIF, pero en compañías que cotizan en la bolsa y bajo ciertos parámetros. Pero aquí nos pusimos a decir que íbamos a aplicar la NIF para efectos tributarios en algunas cosas. El artículo 21-1 del Estatuto Tributario me dice que yo debo aplicar la NIF para fines tributarios y el 21-1 parágrafo 6 me dice, sí, pero no las estimaciones, o sea, todo lo que son avalúos, valores presentes, depreciación en NIF, no se aceptan tributariamente. Pero el resto de NIF se acepta tributariamente, digamos todo el tema de reconocimientos. ¿Cuál es la preocupación en este momento de las empresas? El artículo 21 y el artículo 28 del Estatuto Tributario. ¿Por qué es tan grave? Porque el artículo 21 y el 28 me dicen, usted emite la factura y es más, debe reconocer el ingreso aún sin emitir la factura, cosa gravísima. ¿Te imaginas? Yo en este momento presto un servicio, no he ni siquiera emitido la factura, porque el cliente puede incluso no recibírmela todavía,
Me dice, no me la mandes ahorita, mándamela en un mes. Pero según el artículo 28 y varios conceptos de la DIAN, dice que yo tengo que ir de una vez a pagar el IVA. Por ejemplo, el concepto, hay varios conceptos de la DIAN, les voy a mostrar uno por aquí, pero hay varios de la DIAN donde me está diciendo, sí, tiene que aplicar el artículo 27 del estatuto. Entonces, lo que usted está viendo en pantalla es que yo tendría que esperar hasta el efectivo para el pago de la autorretención, para el pago del IVA, para el pago del impoconsumo. Y si no, pues esto, imagine cómo vamos a quedar en este momento sin la liquidez adecuada para las compañías. Entonces, allí está cómo en el momento de recibir el pago, bajo el deterioro de cuentas por cobrar y llevo y reconozco un ingreso y reconozco el IVA y las autorretenciones. Y pues tener en cuenta todo el tema del valor presente que nos implicaría tener que pagar un IVA sin saber si el cliente me va a pagar o no. ¿Sí? Bueno, otra pregunta, bueno, entonces, perdón, les había quedado por aquí de decir cuál era el párrafo. Voy a abrir por aquí el concepto, por ejemplo, de la DIAN, que necesitamos que la DIAN reconsidere lo antes posible, porque de lo contrario, pues no vamos a tener cómo cumplirle a la DIAN con este tema. Ya les voy a mostrar por aquí el tema del concepto de la DIAN en las diapositivas del curso de efectos tributarios de la NIF que hacemos con Actualícese. Me muestra el siguiente caso que les voy a proyectar aquí en pantalla muy rápidamente y que nos tiene preocupados a varias empresas. Es que si yo entrego una mercancía a un cliente el 28 de diciembre del año 2019, pero el cliente no me recibe la factura y la mercancía tiene un costo de 35 millones, según este concepto de la DIAN, el 008230 de 2018, entre otros, yo tengo que ir a reconocer de una vez un ingreso y un IVA por el artículo 429 del estatuto que me dice que reconozca el ingreso por la emisión de la factura o la entrega del bien o el servicio, lo que primero suceda. Entonces me ponen a pagar un IVA sin saber si el cliente me va a pagar a mí o no me va a pagar. Incluso en el formato 2516 hay una hoja 5, que se llama la hoja de conciliación de ingresos y facturación, donde yo tendría que ir a decir cuáles servicios presté o entrega de mercancías y que el cliente no me recibió la factura y me revisa la DIAN que yo sí haya pagado el IVA. Estas son normas que es urgente cambiarlas, es decir, que nosotros como contadores tenemos que meternos rápidamente en un tema de proponer una reforma tributaria como lo está proponiendo Compucol y varios de los que hemos venido reuniéndonos diciendo el Estado tiene que actuar ya porque con las normas actuales no podemos contra el COVID. Esta es una lucha de supervivencia y tenemos que cambiar las normas hacia el efectivo. Una última pregunta es, ¿cuál es el tratamiento contable y tributario de los ajustes de inventarios por COVID? Entonces, digamos que hasta aquí habíamos hablado de los ajustes de propiedades, planta y equipo, y me centré mucho en propiedad, planta y equipo, porque es de los ajustes más claves en la mayoría de las compañías. Entonces, por importancia, digamos, relativa, empecé por propiedad, planta y equipo, luego hablar de inventarios, y luego hablar, por ejemplo, de las cuentas por cobrar y el método de pérdidas esperadas. Pero aquí les voy a contar rápidamente, porque por aquí me vienen haciendo señas del tiempo, y pues por respeto también con el tiempo ustedes, que ya es hora de que se vayan muchos a sus labores o a almorzar, y me van a decir, oiga, pero muy largo. Quiero invitarlos muy cordialmente al curso que vamos a dictar con Actualice, lo vamos a grabar ahorita, si Dios quiere, el 15 de este mes, con todos estos temas, y entregando unos modelos de revelaciones, que entre otras cosas ya los puede usted descargar en globalcontable.com en los formatos, por ahora, pero los vamos a entregar a través de Actualice directamente, incluso mejorados. Un curso que vamos a hacer de un valor obviamente muy bajo por el tema de que sabemos que la gente necesita ahorita que se le ayude, no que se le cobre un mundo de plata, pero vamos a hacer un curso corto reiterando esto, porque es que esto no da el tiempo. La primera fase la hicimos de 40 minutos, me dijeron, hagamos una segunda fase, y nos dimos cuenta que ni siquiera con una segunda fase se alcanza a explicar todo lo que hay que hacer. Ustedes vieron que, por ejemplo, ejercicios de deterioro de valor de propiedad, planta y equipo hicimos uno rápido, habría que hacer más, además, en lo posible hacerlo en directo con los que estén para ayudarles a hacerles los propios ajustes que tengan que hacer.
con la experiencia que gracias a Dios uno tiene en estos temas de NIF e impuestos. Entonces, repito la pregunta para fines de la grabación, si se me permite, Carolina, 1 minuto, 2 minutos, ¿cuánto tiempo me das, Carolina, para cerrar? Pues, doctor, ¿cuánto necesita? Deme nomás 5 minutos, acabamos este ejercicio. Perfecto, me parece importante que lo acabemos, sí, señor. Sí, mire, yo he estado siempre tratando de dejarles todo esto. Mire, incluso las diapositivas, estas diapositivas quedaron ahí en globalcontable.com, ahí se las dejo y están en Actualice en PowerPoint. Si usted las puede usar, hay gente que me dice, ¿por qué entrega usted el material en PowerPoint? Si es que hay gente que usa eso luego para dictar charlas, yo le digo, ojalá lo usen, porque si mañana me muero, que igual algún día me tendré que morir como todos nosotros, a alguien le tienen que servir estas cosas. Y en este momento todos tenemos que tener una actitud de servicio, de colaborar. A veces uno es crítico con estos procesos de NIF porque uno le duele la profesión y como en muchas empresas las pusieron a hacer cosas que eran innecesarias. Como les digo yo en el artículo Terrorismo contable con los bienes muebles, pero no lo hago de mala fe, sino por el contrario, hay que ayudarle a la profesión y hay que mostrarle al empresario que la NIF le sirven no para complicarle la vida, sino para colaborarle a que le revele una situación financiera real, en lo más posible, pero tampoco complicándolo, por ejemplo, llevando vías útiles para bienes muebles. ¿Para qué? Entonces, uno tiene que también tener en cuenta que las compañías que no cotizan en bolsa, entre más se acerque usted lo contable y lo tributario, sin violar el estándar, porque el estándar le permite muchas veces ese tipo de ajustes, hombre, es mejor, porque de lo contrario la cantidad de partidas conciliatorias y impuestos diferidos lo van a acabar. Bueno, para fines del video, repito la pregunta. ¿Cuál es el tratamiento contable y tributario de los ajustes de inventarios por COVID-19? Entonces aquí quiero decirles que muchos inventarios realmente van antes a subir de valor. Lo que hemos estado viendo en el mercado es que la inflación está disparándose en este momento. Un peñique prácticamente, como dicen por ahí, por 1 gramo de aceite. Está creciendo todo. Entonces, muchas empresas, por ejemplo, de alimentos, lo que me están diciendo es, yo no tengo que hacer ningún ajuste por COVID-19 en los inventarios, porque los inventarios antes están subiendo de valor y la NIF me prohíbe reconocer valorizaciones de inventarios. Sí, o sea, estoy hablando de la cuenta 14, ¿sí? Porque algunas veces uno dice inventario y hay contadores que estamos pensando o están pensando en la propiedad, planta y equipo, ¿no? En los inventarios de mercancías no se valoran según la NIF. Yo no puedo valorarlos hacia arriba, los puedo desvalorizar. En este momento, gran cantidad de compañías están viendo que se sus activos. Debe distinguirse entre baja en cuentas de inventarios, que sí es deducible, versus la estimación de valor neto realizable, que no es deducible o está limitada por algunos sectores. Entonces, todos los inventarios que se dan de baja son deducibles sin importar el sector. Hay empresas de alimentos. Nosotros, por ejemplo, implementamos la NIF en Archis, que es una compañía de comida, y alguien me decía, oye, la cantidad de comida que por temas de congelamiento, por ejemplo, va a haber que regalar a bancos de alimentos, no botarla y no darla a unos bancos de alimentos, ¿qué hago con eso? ¿Es deducible el impuesto de renta? En Colombia sí, en muchos países no, pero en países como Colombia es deducible totalmente según la sentencia que usted ve ahí, la 18006 y 19747 del Consejo de Estado de 2017. Y lo único que usted requiere es un comprobante interno. Entonces hay que hacer un acta de destrucción, reciclaje o chatarrización firmada por el representante legal. Sin esa acta se le vuelve un gasto NII y fiscalmente, pero habría que declararlo como no deducible en la fila 358 del formato de conciliación. Yo le estoy proponiendo también actualice ese aprovecho, que no le he mandado el escrito, de hacer un curso de conciliación fiscal muy práctico, porque ese lo hemos hecho físicamente, pero no lo hemos grabado virtualmente. Hay uno grabado, pero ya está desactualizadito un poquito en mi criterio, o se podría, digamos, actualizar más. Entonces, vamos a ver si grabamos un curso de conciliación fiscal muy práctico. Y no paga IVA por venta ni transferencia de dominio del artículo 421, pero la DIAN dijo en el oficio DIAN 413 de 2018 que usted dice que tiene que devolverle el IVA de la que se había descontado en la compra de esas mercancías. Entonces, por ejemplo, si yo había comprado alimentos, había comprado una cantidad de productos que ahorita no voy a poder vender y los voy a tener que chatarrizar
o donar a un banco de alimentos, entonces me dice la DIAN, mire, si usted lo chatarriza o lo recicla, usted va a tener que devolverme el IVA que yo le había dejado descontar en su compra. Imagine ahorita sin liquidez. Afortunadamente para los que tienen saldo a favor, ya ustedes saben que acaba de salir el decreto que permite la devolución automática en un término de 15 días de estos saldos a favor, que seguramente por ahí Diego Guevara ya ha grabado algún video del asunto, los invito a que lo miren en el consultorio tributario. Entonces allí ustedes ven que el gasto sería contable y fiscal deducible al 100% por baja de inventarios, según el artículo 64, numeral 2 del Estatuto Tributario y las sentencias que les acabo de decir. Otra cosa muy importante en inventarios es que no debe existir diferencia contable y fiscal por, digamos, en la cuenta 14. Yo tengo que darle baja contable y fiscalmente. En la fila 53 a 61 del formato de conciliación fiscal no debe haber diferencias. Ojo que he visto por ahí que sí les ponen diferencias. No puedo tener diferencias porque si usted tiene diferencias se va a ganar la sanción del artículo 757 del Estatuto Tributario. El artículo 757 del Estatuto Tributario, que no lo muestro por razones de tiempo, vaya y lo estudia por favor, dice que cualquier diferencia que usted tenga en esa partida de inventario entre lo contable y lo fiscal, la DIAN se lo supone como una omisión de activos o unos gastos, digamos, ficticios. Entonces, ¿se va a ganar una sanción? No. Si usted tiene diferencias de inventario, délas de baja contable y fiscalmente. Estoy hablando de baja en cuentas. Cosa bien distinta es cuando yo estoy hablando de ajustes de precio. La compañía Next S.A. había adquirido inventarios por 1.000 millones y por razones de restricción de movilidad, por vencimiento, por modas o por otros escenarios COVID, se estima que al 30 de abril de 2020 solo los podrá vender en 560 millones. En ese momento, cantidad de compañías están bajando precios, pero además deberá hacer cotizaciones de precios de mercado. Imagínate nosotros a qué horas, con las restricciones de movilidad y todo, las compañías están diciendo, ¿cómo aplicamos esta NIF? ¿A qué horas? ¿Cómo hoy hago cotizaciones de mercado? Yo necesitaría un tiempo prudencial. A mí me decía, por ejemplo, una compañía que asesoramos me dijo, no, pero yo necesito que la superintendencia me dé más plazo y necesito unos estados financieros intermedios, digamos, a septiembre mínimo, o incluso a noviembre o diciembre de 2020, para presentar incluso los estados financieros de 2019, para poder revelar los ajustes a los inventarios que tenía diciembre 31 de 2019. ¿Por qué? Porque a qué hora voy a ir a hacer cotizaciones de mercado. Entonces, para efectos del ejercicio, digamos que fuera de eso voy a tener que pagar comisiones de venta y consultorías adicionales para poder vender ese inventario por valor de 10 millones. Entonces, el valor neto realizable es el precio estimado de venta en el mercado menos los ajustes estimados internos, es decir, 550 millones. ¿Y por qué tengo que hacer ajustes internos? Porque se trata de un valor específico para la entidad según la NIC 2, párrafo 7. Entonces, el registro de la partida conciliatoria, según el artículo 772-1 del Estatuto Tributario, consiste en reconocer una diferencia de valor neto realizable de 450 millones. Entonces, miren que aquí sí hay partida conciliatoria, pero no en la cuenta 1435, sino en la 1499, es decir, en una partida aparte. Entonces, la medición inicial al costo es exigida por NIF y aceptada fiscalmente, que es lo que en el mundo se llama una contabilidad multipropósito. Es decir, usted hace la medición inicial y ese registro inicial es NIF y es fiscal. Y así funciona en todo el mundo. Ojo, no es que usted diga, ay, lo voy a registrar aquí, luego hago otra réplica en otro módulo, disque NIF. En serio. Y mucho más con COVID, no se ponga a complicarse la vida. Una de las tareas que necesitamos hacer los contadores es aprender cómo en el mundo se trabaja en un solo libro de manera más simple. Y lo puedes encontrar gratis en globalcontable.com, el last libro, o simplemente entras a globalcontable.com y ahí está el enlace al libro gratuito con las 20 partidas conciliatorias que existen, de partidas conciliatorias NIF. Obviamente no estoy hablando de presunciones fiscales como gastos no deducibles que porque le faltan requisitos, ingresos no constitutivos, hay, no sé, como 170 según el libro blanco, que se lo recomiendo de actualices el libro blanco sobre conciliación contable y fiscal, del doctor José Hernando Zuluaga. Pero en estas que son de NIF son apenas 20, y ahí está el registro de la diferencia por medición. Digamos, ahí habría una diferencia, digamos, de 450 millones de pesos. Entonces eso se lleva a un gasto no deducible, según el artículo 59 de literal, se viene a ser el C del Estatuto Tributario, de artículo 59,
me dice, ese gastico por estimación de precio no es deducible. O sea, que una cosa es dar de baja el inventario, cosa que sí es deducible al 100%, y otra cosa es estimar un precio de venta inferior, lo que se llama valor neto realizable, lo que constituye un gasto no deducible, como usted lo está viendo en pantalla, y un activo por impuesto diferido, digamos, al 32%, como usted lo ve allí en pantalla. ¿Qué otras cosas se nos quedan? Se nos quedaría para el curso, que los invitamos muy cordialmente, estudiar más de fondo el tratamiento contable y tributario de las cuentas por cobrar por COVID. Es un tema interesantísimo, el método de pérdidas esperadas y las revelaciones, incluyendo también la evaluación de la NIA 570 sobre empresa en funcionamiento, donde vamos a entregar unos modelos en Word en el curso que vamos a hacer. Les reitero, con Actualícese, muy pronto lo verán allí en la plataforma. Inicialmente lo grabamos este miércoles, si Dios quiere, y vamos a continuar trabajando estos temas de los efectos tributarios de la NIF en todo lo posible con ustedes mientras Dios nos lo permita. Preguntas, por favor. ¿Qué preguntas tenemos? Doctor, pues yo creo que estamos ya sobre el tiempo. Me parece que deberíamos dejarlo ahí, son las 12:30. Y pues, se habla muy sabroso. Estos temas que le apasionan. Pues invitarlos a todos al curso, que ahí es donde vamos a tener más tiempo y usted se va a poder ampliar en todas estas inquietudes. Hay muchas preguntas, obviamente, pero sí, creo que ya es el momento de irnos a almorzar. Claro, sí, muchas gracias. De todas maneras, yo quiero hacer un pequeño resumen muy rápidamente de 30 segundos, de 10 segundos, decirles a todos que nosotros tenemos como contadores que defender todo el tema de NIF. La NIF la venimos aplicando en Colombia desde el año 1993, porque el 2649 fue tomado en la NIF, según el informe ROX, en cuanto a la medición inicial al costo. Pero hay una parte de la NIF que son las estimaciones. Nosotros, digamos, nos exageramos, en muchas compañías se exageraron valorando de todo, como les digo, hasta sillas. Y ahora vamos a tener que empezar a reversar todo eso, recalcular impuestos diferidos, hacer esas 12 tareas. Y entonces uno no entiende, por ejemplo, como dice Gerardo Granados en el chat, cuál es el afán de las supersociedades por tener la información financiera del año 2019 si ellos ni siquiera están laborando al 100%. Entonces, por ejemplo, en muchas empresas dice aquí que se pusieron a valorar activos y volverlos a depreciar inmuebles, cosa que era innecesaria, que la NIF no me obliga, y pues ahora todo esto nos va a generar unos impactos gravísimos, porque en épocas donde se baja el ingreso, obviamente yo tengo que bajar los gastos, y mucho más estos gastos estimados. Dios los bendiga, espero que les haya gustado la charla, y estamos siempre a su servicio aquí en Global Contable. Mi correo es jmejia@globalcontable.com, y ahí en las diapositivas quedaron también mis números de celular, también a su servicio. Un saludo cordial al doctor Hernando y a todos allí en Actualícese y a todos los participantes. Dios los bendiga y que les vaya muy bien. Ay, doctor, muchísimas gracias. Muy rico escucharlo como siempre. A todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden que a partir de esta segunda temporada de cuarentena estamos solo 2 charlas en la mañana. Mañana vamos a tener el rol de revisor fiscal. A ver, a las 9 de la mañana, el rol del revisor fiscal en las propiedades horizontales en estos tiempos del COVID-19 con el doctor José Heriberto Cano. A las 11 tenemos al doctor Sigifredo Caicedo con el impacto de la contingencia actual en el sector solidario. Esa va a ser a las 11 de la mañana. Entonces, pues los esperamos a todos. Estaremos pasando el enlace justo antes de iniciar la conferencia y vamos a estar por Facebook. Recuerden que estas conferencias, estas charlas quedan todos alojadas en nuestra página en nuestro canal de YouTube. Actualícese video y las pueden ver y compartir todas las veces que ustedes quieran. Entonces, doctor Juan Fernando Mejía, muchísimas gracias. Y a todos, doctor José Fernando Zuluaga, no lo veo por acá, pero nos vemos entonces mañana. Muchísimas gracias. Pregunta adicional en mi correo, jmejia@globalcontable.com, con mucho gusto. Perfecto, doctor, muchas gracias. Entonces, a todos, chao, chao, y nos vemos mañana. Adiós. Dios bendiga.